En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Vilma, después del desencanto, de la experiencia con un componente fuerte de desencanto del gobierno de 2015 a 2019, Alberto Fernández llegaba con una renovación de las expectativas. Por distintas razones, se las suele mencionar, vinculadas al contexto internacional, a la sequía, la pandemia, por supuesto, la experiencia termina siendo frustrante. ¿Qué balance hay que hacer, pero no solamente en función de lo que es este ciclo, sino en función del ciclo más largo de 40 años de democracia hasta aquí, primeros 40 años que culmina con Alberto Fernández? A ver, en primer lugar yo diría que es un poco rápido, un poco temprano para hacer un balance y un análisis de este gobierno. Como decís vos, tuvo una coyuntura muy compleja y como decís vos también hizo una gestión, asumió una gestión después de un gobierno que no tuvo ni pandemia, ni crisis, ni demás, y que había dejado el país con muy malos índices, tanto económicos como sociales, ¿no? Y una deuda externa que nos condiciona fuertemente. Y tuvimos todo eso. Es cierto que a los 90 días de llegar al gobierno vino la pandemia más grave, y tuvimos guerra, y tuvimos la sequía que nos sustrajo más de 20.000 millones de dólares. La Argentina, sin esa cantidad de dólares, con la deuda con el Fondo Monetario, es inviable. Entonces, todo eso sucedió. Sucedió también que fue una coalición en el gobierno que tuvo más dificultades internas que las que debió haber tenido en gobierno, ¿no? Y muy al aire libre. Yo creo que eso ha generado también una situación muy compleja y sin repartir responsabilidades. Esto le sucedió a la coalición, ¿no? Creo que eso son cosas que se van a evaluar en otro momento, pero sin dudas eso le quitó fortaleza al gobierno, además de estas coyunturas. Y también va a quedar en el haber la entrada de los BRICS, con todo lo que ello significa para el mercado internacional argentino, y va a quedar un gasoducto que nos va a permitir también tener divisas que se nos iban yendo con demasiada facilidad en compra de energía. Nos queda la ley de legalización del aborto, que fue histórica para las mujeres, una lucha de décadas, y la logramos. Queda obra pública récord, quedan cosas, luces y sombras. Sin dudas, la mayor deuda es una economía muy difícil, muy comprometida por la falta de dólares, con una deuda externa muy compleja con el Fondo Monetario. De pobreza, ¿no? Y efectivamente, eso te decía, una economía que viene muy lastimada, con ingresos lastimados, y eso genera, expresa en los números de pobreza, números que lastiman, y que es una deuda de las más duras que podemos tener, ¿no? Me quedo con algo que decías al comienzo de tu respuesta, que es lo vinculado a las dificultades que tuvo la coalición de gobierno, sin pretender agotar el análisis de esto, que evidentemente da para una evaluación de más largo plazo, y que además no es un problema privativo de la coalición peronista. También el gobierno anterior fue un armado, una alianza, una coalición que, bueno, no se sabía si era una coalición de gobierno, una coalición parlamentaria, con cierto mal funcionamiento. Esto es un problema, como respuesta a priori, ¿no?, de la conducta de los actores,
o es una cuestión de los sectores específicos, quiero decir, o es un problema de cultura política de la Argentina, en la que todavía estamos en tránsito de un presidencialismo hacia un lugar indeterminado al que no nos terminamos de acomodar. Es tema para reflexionar. En primer lugar, te diría que la Argentina, por la historia de sus partidos políticos, sobre todo en las últimas décadas, ha tenido dos partidos preponderantes que después del 2001 tuvieron una fuerte crisis, y allí sí creo que el tema coaliciones no ha surgido hasta acá como una solución a los problemas. De hecho, cada vez que hemos tenido una crisis, digo 2001 fue una de ellas, fue el ámbito parlamentario el que lo resolvió. Pero creo que la falta de cultura de coalición, la falta de saber que las coaliciones se construyen en base a decisiones previas, en base a programas previos y en base a roles previos, creo que es algo que debe construir y debatirse en la dirigencia política argentina, ¿no? Tenemos poco debate y poco análisis y poca reflexión sobre esto. Es como que las coaliciones se han construido, me parece, en base a un principio ordenador, ponerle un montón de comillas a la palabra ordenador, que es la grieta. Es decir, hay una grieta que divide al sistema político en dos, bueno, ahora en tres pareciera, hay que ver si no son dos de nuevo con un clivaje nuevo, divide a la sociedad, divide al sistema político, se arman bloques de afinidades, pero la cuestión no pasa de afinidades y nunca llega a la cuestión de los programas, por ejemplo. ¿Cuánto daño nos hace la grieta? Sí, mucho. Yo te agregaría a eso también que el ordenador también a veces es muy electoral. Nosotros tenemos un criterio de discutimos, sale mal, y saltar a armar una coalición afuera de tu partido es una cosa que después de la crisis del 2001 se ha vuelto algo bastante común. Antes lo veíamos como una cosa rarísima, incluso le habíamos puesto el nombre propio a algún diputado en algún momento. Al final del día, esto ha estado como muy a la mano de muchos dirigentes políticos. Bueno, esto ya es un tema, porque también te está hablando no solo de la dificultad, las coaliciones que se ordenan porque me conviene electoralmente en este momento, pero en realidad no hay decisiones de fondo que nos ordenen, y además te habla de la debilidad de los partidos políticos. El sistema de partidos políticos argentinos tiene, desde el 2001, no ha vuelto a robustecerse en términos de debate político y de programas reales. Entonces esto es un tema. ¿Cuánto daño nos hace la grieta? Para mí muchísimo. Yo sé que hay gente que ha discutido que la grieta es algo bárbaro, ordenador, porque ellos y nosotros. Yo no soy de esa idea, nunca lo fui. Nosotros somos una democracia, tenemos nuestro Congreso Nacional. Estuve yo muchos años en el Congreso y una de las cosas más importantes es poder llegar a acuerdos y a consensos para lograr sacar normas, leyes que mejoren la vida de la gente. Al final del día, el sentido de la política es ese instrumento transformador que puede mejorar la vida. Y yo creo que la grieta ha obturado eso. Ha obturado los acuerdos parlamentarios, por ejemplo. Nosotros hemos escuchado mucho a lo largo de estos años, de este último gobierno, no les vamos a votar nada. Bueno, vamos. Seguimos sin Procurador General, seguimos con una Corte Suprema incompleta. No les vamos a votar a ningún candidato o candidata a la Corte. Bueno, no sé, estaríamos mejor... ¿Y si es el jefe de tu coalición? Claro, es como, bueno, pero está obturado. O sea, yo creo que la democracia tiene una herramienta muy importante, que es esa, que es el diálogo. Hay gente con las que nunca nos voy a poner de acuerdo en un montón de cosas. Eso de los dos lados, ¿no? Sí, no, yo creo que esto ha sido un tema del sistema político, pero creo que nos hemos obturado como sociedad la posibilidad, además de disputar, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros podemos acordar con unas cosas que no. Yo, por ejemplo, memoria, verdad y justicia, derechos humanos y protección de los derechos humanos como principio rector e identitario en nuestra historia, somos muchos los que pensamos que esto no se debate, no es negociable. Ahora,
hay cosas en las cuales, con gente que tenemos posiciones muy distintas en términos económicos, en concebir los temas de seguridad, en conseguir los temas de juventud, en cómo se enfrenta al narcotráfico. Cambio climático. Pero tenemos cosas para poder discutir y esos debates también permiten acordar con algunos, enfrentar a otros y debatir públicamente y saldar con el voto. Lo que tenemos es obturado el debate, tenemos mucho más el calificar al otro y descalificar al otro que en poder encontrar algunos puntos de acuerdo, ¿no? Por eso me parece que es importante la reconfiguración del sistema político. Una pregunta recurrente en este ciclo es respecto de las cosas que no han marchado bien, como por ejemplo los indicadores de pobreza, indicadores sociales, económicos, es que falló. Podríamos decir que esta grieta es una de las cosas que falló. Javier Milei, este nuevo libertarismo o paleolibertarismo, esta nueva ultraderecha que irrumpe con fuerza en el panorama político, ¿es uno de los síntomas de estas cosas que han fallado? ¿Te parece que depende mucho de una dinámica doméstica, depende también de dinámicas internacionales? Creo que también depende de dinámicas internacionales y que depende, y es sin duda es un síntoma de deudas y frustraciones nuestras, domésticas, ¿no? Primero, a nivel internacional uno mira el mundo, más con los últimos sucesos, pero uno mira el mundo y se da cuenta de no solo de la cantidad de enfrentamientos armados, no armados, discriminación, refugiados, masivamente gente refugiada, perseguida, discriminada, excluida de servicios básicos de la humanidad. Digamos, tenemos un mundo profundamente desigual. Entonces, el primer punto es plantear que este capitalismo muy salvaje, muy concentrado, muy de grandes fondos que a veces manejan más patrimonio que países, Más poder. Y muchísimo más poder, generan una desigualdad profunda. Entonces, el primer punto es que hay un determinante. Después está Argentina con sus características. Argentina con sus características, que creo que es una de las cosas que vamos a tener que discutir, digo, como país, porque creo de verdad que si no hay algunos acuerdos nos va a resultar muy difícil sobrepasar algunos límites que tenemos. Argentina está muy endeudada en dólares, Argentina piensa en dólares, Argentina ahorra en dólares, quiere ahorrar en dólares, quiere mantener su rentabilidad en dólares, quiere vender casas en dólares, quiere vender autos en dólares, y no producimos dólares, y esa supuesta dolarización que está planteando el titular de La Libertad Avanza estaría pensada en función de un empobrecimiento descomunal y el desahorro de los argentinos, perdiendo además toda soberanía monetaria. Más allá de este aspecto económico, ¿hay un peligro, hay un riesgo para la democracia en la emergencia de este nuevo factor político? Bueno, primero, la fortaleza de la democracia, yo creo que después de 40 años es importante. Nunca ningún derecho está ganado, siempre los tenemos que defender. Esto es un punto, motivo por el cual interpela consensos democráticos, sin duda. Es un señor que plantea que la educación no es un derecho, que la salud no es un derecho, que le parece horrible la igualdad de oportunidades, que la justicia social es una aberración, que no se quiso pronunciar en contra de la venta de niños, que cree en el mercado de venta de órganos libre, que no termina como de alarmarnos, pero toda esa mirada en realidad lo que está poniendo en discusiones, por ejemplo, nuestra Constitución Nacional. La mirada sobre los años de la represión de la última dictadura, eso ya es definió la como negación, una guerra. Bueno, eso es primero la negación
de no solo de la represión y del terrorismo de Estado, sino más la reivindicación. Ahora, Vilma, no es un epifenómeno en la superestructura. ¿Qué pasa un poquitito más abajo? El atentado a Cristina Kirchner, por ejemplo. La principal candidata finalmente de la alianza opositora, que apuntaba como la más fuerte, bueno, después el proceso electoral siguió por los carriles que siguió, se negó tajantemente a condenar eso, y eso tampoco fue una conducta penalizada por la sociedad. Por eso te iba a tomar, cuando alguien como este señor pone en tela de juicio los derechos básicos que están establecidos, no solo en nuestra Constitución que nos rige desde 1853 y que le hemos hecho reformas, pero que al final del día es la ley suprema que nos rige. ¿Por qué? La libertad, la igualdad de oportunidades está en la Constitución, la justicia social está en la Constitución, el derecho a la salud, el derecho a la educación están la protección a la niñez está en la Constitución. Una Constitución liberal. Una Constitución liberal, pero básicamente liberal, decimonónica, o sea, tenemos los principios del liberalismo de la Revolución Francesa para acá. Entonces, pensar en que se pone en tela de juicio todo eso, por supuesto que te interpela consensos democráticos. Y eso se vio exactamente, y creo que es no solamente un terrible ejemplo, sino además es pensar también en que si no defendemos los consensos democráticos podemos estar en serios riesgos, es que hayan gatillado en la cabeza de una vicepresidenta de la Nación y que el sistema político haya debatido, puesto en dudas, no haya considerado necesario, haya puesto en juicio o la existencia o la necesidad de repudiar, porque el concepto de amigo-enemigo sobrevivió y prevaleció. O sea, que prevalezca el concepto de amigo-enemigo empieza a decir, esto está lastimando por lo menos nuestra convivencia democrática. Está pateando un cable nuestra pelado, convivencia. ¿no? Entonces, decir, sí está en riesgo. ¿Está en riesgo toda la democracia? Creo que no. Pero consensos democráticos, formas de vida democrática y de convivencia y calidades democráticas absolutamente están en juego. ¿Sí? No te quiero arrastrar a la coyuntura más dura, porque la idea de este ciclo de charlas es tratar de mirar un poco el largo plazo, la larga duración, pero el tramo final de la campaña electoral ha estado muy cruzado por carpetazos. De hechos que pudieron tener, y en algunos casos comprobadamente tuvieron un asidero, digamos, pero en lo que se ve una participación de lo que Alberto Fernández en su momento denominó las cloacas de la democracia. ¿Este gobierno terminó con las cloacas de la democracia o simplemente se apartó de ellas, que no es lo mismo? Es una buena pregunta. Sin duda se apartó, esto está clarísimo. Digo, si algo no ha sucedido en este gobierno y por gestión de este gobierno es el uso de los servicios de inteligencia, la AFI, para ninguna inteligencia interna. Es más, se desarticuló, se blanquearon los fondos, los fondos reservados, la intervención le dio una transparencia muy alta y nadie piensa hoy que la AFI esté persiguiendo o investigando a alguien o mirando a alguien. Ahora, estos carpetazos que aparecieron, horribles, que obturan el debate político, la reflexión y la discusión, y lo que genera es un empuje de lo feo, obturando con una descalificación, con espanto, con horror, pero no discutimos la Argentina, sino que nos estamos tirando, enchastrándonos, ¿no? Vienen casi todas las grabaciones hasta donde vi de momentos del anterior gobierno. Pero además algo más, tuvimos mucho tiempo que nos pasaban todos los días un montón de medios de comunicación grabaciones respecto de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, con total naturalidad. Y te decían, bueno, apareció un nuevo video donde con fulano dice esto y un audio donde le dice al otro. Pues tuvimos meses escuchando grabaciones de una vicepresidenta que,
Que no cumplen con jamás ningún estándar con periodístico ningún de estándar, interés público. no, pero además con ningún estándar que permita que eso se publique. Porque si lo tuvo, se tomó por decisión de un juez, tiene que explicar por qué se escuchó a la presidenta de ejercicio. Entonces era para escuchar a otros, pero justo ella hablaba porque era Ese es el planteo jurídico. Desde el periodístico, digo, tampoco tenían señor, interés periodístico. Cuídelo. Primero cuídelo. ¿Cómo se filtran estas cosas? Porque a mí no me digan, las cosas se filtran como si fuera un techo. No, mira, el techo se filtra. Estas cosas no se filtran, alguien las filtra. Y para algo. Y después, efectivamente, ningún interés público. Solo el enchastre, digo otra vez, esas cosas obturan los debates públicos, los debates democráticos, y además, ¿sabés qué? Llena de odio. Porque si te hicieron eso, no tenés ninguna posibilidad de ir a hablar con ninguno de los que vos pensás que a lo mejor consintieron eso. Entonces, esto también obtura absolutamente todos los mecanismos democráticos para un gobierno, sean cualquier gobierno. Sí, sí. Se te reconoce un rol muy activo, muy destacado en lo que tiene que ver con la promoción de derechos de las mujeres, derechos de minorías, la ley de matrimonio igualitario en su momento, la ley de aborto. Obviamente el saldo de eso es sumamente positivo y terminó siendo mucho menos controvertido que lo que algunos sectores planteaban. Ahora te consulto, ¿hay un cierto agotamiento, por lo menos de cara a la opinión pública, de ese tipo de agenda? ¿Hay que revitalizarla o ese agotamiento simplemente es el resultado de un éxito? Yo te lo plantearía así. Las mujeres que estuvimos muchos siglos en una situación de pérdida de apartamiento, de ejercicio de derechos y de negación de derechos, y que fuimos con mucha lucha accediendo a derechos, fuimos muy exitosas en nuestra lucha en las últimas décadas. Claramente exitosas. No se ha sido tan exitosa como sociedad en lograr, en tener logros económicos, en tener logros en materia de ingresos. O sea, realmente lo que hay son deudas. Pero si hay algo en lo cual fuimos exitosos, es en incorporar a las mujeres en la ampliación de derechos, en incorporar a lesbianas, gays, bisexuales, trans, en ampliación de derechos en legalizar la libertad de ser quien uno es. Me reprocho no haber sumado a la lista la ley de cupo trans. Claro. Porque eso es una manera en la que un montón de personas encuentran vías de inserción en el mercado de trabajo que no las marginalizan. Y quiero destacarlo, lo omití y quiero destacarlo. Y además de eso también hemos sido exitosos en esa agenda. Entonces después te dicen, bueno, claro, mucho eso, y entonces la economía, ¿qué? No se ocupan de economía. No. Hemos sido muy exitosos en esto. Digo, debemos ser exitosos también en las otras cosas. No es que porque uno se ocupó de esto no se ocupa del otro. La Argentina tiene una lista de problemas que tenemos que resolver como sociedad, que tienen que ver con problemas muy de fondo y de estructura de la Argentina respecto a su bimonetarismo y demás, que es necesario enfrentar con políticas de estabilización, consensuadas, de unidad nacional y todo lo demás, pero en esto hemos sido exitosos. Y yo creo que ese éxito, en primer lugar, lo tenemos que aplaudir porque significa mucha gente que ha ganado dignidad en su vida. Personas que estaban discriminadas, que no podían ejercer el derecho a casarse, mujeres que terminaban lastimando su salud o perdiendo la vida en lugares en condiciones espantosas y muy poco seguras donde iban a hacer un aborto y pueden ser atendidas con dignidad en un hospital público. Yo creo que eso es muchísimo. Han mejorado, por supuesto, los índices en términos de lo que es las muertes maternas por aborto y demás, y esto genera solo la sensación de que hemos hecho lo correcto. La ampliación de derechos es una de las buenas cosas de estos 40 años, que empezó allí cuando Alfonsín había puesto en debate
la ley de divorcio. Un escándalo, se terminaba todo. Parecía que se terminaba la familia y el mundo, y era discutir el divorcio, y después era discutir la patria potestad, porque ahora se llama responsabilidad parental. Pero al final del día, las mujeres no podían decidir ni a qué colegio iban a ir sus hijos, y el marido, el padre del nene, decidía y sacarlo del país. Y fue, chao. Era francamente una capitis diminutio, una situación para la mujer en profunda desventaja, que era además la que ha tenido y sigue teniendo sobre su espalda las tareas de cuidado. Entonces, todo ese proceso fue un proceso exitoso. Ese proceso fue exitoso. Entonces, decir, se agotó, no, esto todavía falta mucho. Nosotros a veces tenemos esta cosa tan porteña de decir, bueno, ahora los chicos y las chicas, es todo igual. Pero es todo igual en algunos lugares. Deja de serlo. Pero, o donde deja de serlo. Nosotros tenemos, la Argentina es muy grande, está el es tema muy de los profunda, femicidios, que es toda una agenda los niveles de aparte. violencia sobre las mujeres es muy alto, entonces hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. ¿Funciona bien, mal, regular el aparato del Estado? Funciona en algunas cosas muy bien, en algunas cosas muy mal. ¿En qué muy bien y en qué muy algunas mal? cosas regular. ¿Alguna área? A ver. Y depende, yo no quiero ser injusta, porque yo sé que todos los ministros y ministras hacen grandes esfuerzos, pero hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que encarar como sociedad, que es, una sin duda es el tema de educación. Esto tenemos que empezar a discutir, y porque tenemos la educación, no, Argentina sigue estando líder en la zona, en Latinoamérica. Ahora tenemos muchas deudas pendientes con la educación, con las horas de clase de los chicos, con garantizar que las familias puedan organizar su vida sin grandes descalabros, con la salud tenemos deudas, con la justicia. La justicia es una de las áreas con menos prestigio ante la sociedad. Las demoras en las decisiones, en toda la justicia federal hay algunas denuncias sobre algún dirigente político o alguna dirigente política, entonces la dejan, cuando se va a acercar la campaña, plum, lo activan. Son elementos de condicionamiento más que causas judiciales. Esta sensación de que está totalmente cruzada por la política, la justicia federal, y además el atraso de manejar. Yo me acordaba, el presidente de la Nación en plena pandemia dictó un DNU para que se consideraran servicio esencial: internet, telefonía móvil, televisión por cable, 3 cosas que eran esenciales en el momento que la gente estaba en sus casas. Entonces, que no se fueran, se pudieran regular las tarifas para que no fueran. Hoy es una de las cosas que más impacta en la inflación, ¿no? Claro. Entonces, un juez tomó la decisión de dar una cautelar, esto no. Todavía estamos esperando que la Corte decida. Y no deciden. Entonces, al final del día vos decís, no sé si una justicia, o sea, nosotros tenemos que tener una decisión definitiva, discutirlo, tendría que poder desobturarse el debate democrático y poder discutir estas cosas. Me llevas a otro punto, otro rol destacado tuyo tuvo que ver con la reforma constitucional de 1994, en la que trabajaste como asesora en aquel momento del Frente Grande. Pareciera que la dinámica política concreta fue cambiando un montón en los últimos años, en las últimas 2 décadas, pero que el sistema institucional se ha mantenido porque es lo que regula la Constitución Nacional. ¿Qué opinas del debate sobre si sería conveniente pasar a un sistema decididamente parlamentario en la Argentina? Yo soy funcionaria, no, con lo cual mi comentario, debo aclarar que no involucra ni al gobierno ni a nadie. Está Vilma Ibarra pensando. Y está pensando, tampoco está tomando decisiones. De eso se trata en este sitio. Claro, estoy solo pensando, y creo que el sistema presidencialista, tal como lo tenemos planteado, que tiene mucho arraigo en nuestra historia, por los liderazgos fuertes que tuvimos a lo largo de nuestra historia, empieza a mostrar síntomas muy serios de agotamiento.
A mí me gusta la idea de pensar, reflexionar, por lo menos debatir acerca de si continuamos un presidencialismo de estas características o si pasamos a un sistema donde tenemos que avanzar a un sistema parlamentario y por supuesto tendríamos que repensar el Congreso, porque así como está el Congreso tampoco estaría en condiciones, un Congreso que funciona poco, que funciona obturado por la... Claro. El Congreso es el corazón de un sistema parlamentario, si no funciona el Congreso estamos en problemas. Todo esto deberíamos repensar. Y debemos repensar también algunas instituciones, ¿no? Yo creo que el Consejo de la Magistratura ha sido un fracaso. Chicos, digamos las cosas como son, tenemos que pensar otras cosas. Aparte es un campo de batalla político, da la impresión de que es difícil resolverlo. La magistratura que se suponía que venía a sacar de la lucha política la destitución de jueces, el enjuiciamiento de jueces y la designación de jueces, los ha metido en el lodo de las peores de los debates. Y Jefatura de Gabinete es otra institución que tal vez no dio en el blanco, ¿no? No dio en el blanco por la estructura de funcionamiento tan presidencialista y creo que sí, creo que vale la pena discutirlo, creo que vale la pena reflexionar sobre estas cosas, creo que vale la pena que se debata porque nuestro proceso institucional no está nosotros tenemos muchas dificultades para procesar también conflictos. Cuando nosotros en el 2001, en un momento tuvimos 3, 4 presidentes uno detrás del otro, hasta que se lograron acuerdos políticos para una salida. Pero fueron acuerdos políticos para una salida. Después no le puede gustar o no le puede gustar la salida, pero esta posibilidad de búsqueda de acuerdo tenemos que lograr que las instituciones lo faciliten en vez de que lo obturen, ¿no? Para ir cerrando, también le pregunto a Vilma Ibarra, persona, no funcionaria. El progresismo, por lo menos en Argentina, yo pienso que se niega a hablar de defensa nacional. El progresismo se niega a hablar de seguridad. El progresismo está lleno de dogmas en materia de debate económico. ¿El progresismo es una de las deudas de la democracia argentina para lo que viene? Yo justo tengo un problemón con la palabra progresismo. A ver, dale, problematizalo. La problematizo Usted porque progresismo a falta de un término que me viniera mejor a la mente. Claro, uno no sabe, uno en general se vincula el término progresismo acá con las personas que fueron a debatir y a pelear la ampliación de derechos, ¿no? Es una de las cosas que ha caracterizado una parte del progresismo. Pero nada, el progresismo también pensando en lo que fue en la historia y lo que fue en la historia europea, en nombre del progresismo se iba a saquear a África con los desastres que se hicieron y eran en nombre de un supuesto progresismo. Entonces, yo con la palabra progresismo tengo mis problemitas. Campo popular. Sí, creo que es un campo popular. Creo que la pregunta cabe para cualquiera de esas definiciones. Sí, sí, claro que tiene deudas, creo que hay que terminar, los dogmatismos son muy malos. A mí, que las retenciones sean malas o buenas, según de qué lado estás, es una herramienta. Esto lo dice, es muy interesante lo que dice el economista Álvarez Agis, que dice, no puede ser que las retenciones sean de izquierda y las tarifas de derecha. Si las tarifas son tarifas, las retenciones son retenciones, son herramientas que tenés que manejar, la tasa de interés es una herramienta. Digo, lo que nosotros tenemos obturados debates porque tenemos ideologizadas algunas herramientas, algunos conceptos. Toda la lucha y el debate por la 125 quedó como que las retenciones, todo malo. Bueno, la retención es una herramienta para poder controlar los precios internos también. Entonces, siempre la mirada global. Ahora, si vos cuando vas a agarrar la botonera del Estado no puedes usar las retenciones porque son de izquierda, no puedes aumentar la tarifa porque son de derecha, no podés tocar la tasa de interés porque la independencia... Y seguridad y defensa nacional. Claro. Nosotros somos un país que tiene un litoral marítimo enorme. Estamos buscando si tenemos también petróleo ahí, en una época en la que se está acabando ya la era del petróleo. Es ahora o nunca. Sí. Tenemos una enorme riqueza hisquícola y no tenemos la chance de mandar un submarino propio a patrullar esas aguas sin que se nos mueran decenas de compatriotas.
Yo creo que en el progresismo, llamémoslo como se quiera, creo que hay una falencia en cuanto a habilitar ese tipo de problemática. Esa problemática y la problemática en general de la seguridad. Mirá, si no discutimos narcotráfico, chicos, pero tenemos un problemón y lo sabemos. Si no podemos discutir también qué políticas nos pensamos para darle un futuro a la juventud, para que cualquier piba sienta que la vida le va a tener un sentido y que puede salir a pelear, y que no los dejemos inermes y solos frente a una sociedad de consumo que los empuja al celular, los empuja al consumo de estupefacientes, los empuja al alcohol. Digo, yo no quiero estigmatizar eso, al revés. Digo, a esta altura no podemos discutir otra política respecto de estupefacientes que decir que vamos a penalizar al pibe que se fuma un porro, pero terminemos con la estupidez. O sea, hay un momento que uno dice, no puede ser que no hayamos sido capaces como sociedad todavía de dar ese debate en el Congreso. Y mientras tanto nos están pasando desastres con el tabaco, con las drogas muy duras. No pudimos dar un debate en serio. Entonces me parece que eso es una deuda que tenemos con la seguridad, y es una deuda que tenemos además con nuestra juventud. Última, con el corazón. ¿Crees que nuestros hijos van a poder decir sí, definitivamente con la democracia se come, se cura y se educa? No lo sé, pero siempre van a saber que las peores tragedias fueron sin democracia. Entonces, la democracia es lo que nos permite buscar la mejor forma de educarnos, de comer, de tener salud y de tener derechos. Es un éxito en sí mismo. Es un éxito en sí mismo. Lo más siniestro, yo viví la dictadura. Lo más siniestro es la falta de democracia. Muchísimas gracias por esta estamos. charla. No, muchas gracias a vos.